Vale, está grabando ahora sí. Bueno, pues empezamos con la charla de hoy en las jornadas online por unos hábitos de vida saludables después de la inauguración. Y bueno, hoy es viernes 29 a las 6:15 de la tarde y nuestra primera charla es ¿puedo tener un estilo de vida saludable y ser feliz? Esta charla está impartida por José Manuel Iglesias San Martín de la Unidad Especializada de Tabaquismo de Oviedo, por Rubén Villaestébanez del Centro de Salud de Grado y por Guillermo García Velasco del Centro de Salud de la Calzada de Gijón. Todos ellos son profesores de la Unidad Docente de Medicina de Familia en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Oviedo. Así que, pues cuando quieran pueden empezar y muchas gracias por su presencia hoy aquí y bueno, por colaborar con nosotros. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Paula. Vamos a compartir entonces la pantalla y vamos a dejar el sonido para compartir el sonido. Perfecto. Y adelante, compartir. Muy bien. Bueno, muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias además por haber contado con nosotros. Estamos encantados de participar en estas iniciativas de los estudiantes de medicina y queremos daros sobre todo la enhorabuena desde la Unidad Docente de Medicina y Familia porque verdaderamente habéis hecho un trabajo estupendo y yo creo que van a ser unas jornadas que se recordarán. Bueno, pues nosotros, bueno, yo y mis dos compañeros, Guillermo y Rubén, pues vamos a intentar responder a la pregunta que os ponemos ahí, si es posible tener un estilo de vida saludable y aparte ser feliz, ¿no? Porque parece que la vida saludable, la dieta, poder dejar de fumar, no poder beber y tener que hacer mucho deporte y mucho ejercicio, pues muchas veces no es compatible con lo que nos gustaría. ¿Por qué? Porque sobre todo parte de estas actividades las asociamos mucho a actividades, digamos, lúdicas, actividades divertidas. Otro de los errores que se cometen frecuentemente es pensar que el sistema sanitario es el responsable de que haya una mejor o peor salud. Y esto es un error, ¿no? Decir, bueno, vamos a invertir mucho en sanidad, vamos a invertir mucho en el sistema sanitario, porque con un sistema sanitario muy fuerte la salud de todo el mundo pues, va a mejorar. Pues aquí claramente podéis ver cómo pueden influir en la salud e incluso en el riesgo de incapacidad o en el riesgo de muerte diferentes componentes. Y vemos que por el tamaño de cada una de las bolas, el fumar es una de las características, digamos, uno de los hábitos que mayor peso tiene en cuanto al riesgo de enfermar o al riesgo de perder calidad de vida. Le siguen la tensión arterial y el colesterol, pero también vemos que la mayoría de los factores que influyen en tener o no una buena salud están relacionados con los estilos de vida. Si hablamos de la obesidad, del sedentarismo, del alcohol, accidentes de tráfico, etc. Por lo tanto, la salud depende, por un lado, del sistema de salud, pero también depende fundamentalmente de la biología humana, del medio ambiente y del estilo de vida. Si miramos la importancia que tienen del factor en la salud, vemos que el estilo de vida, es decir, el cómo nosotros vivamos, casi es la mitad de la importancia en la salud, mientras que el sistema de salud solo representaría un 11%. ¿Y qué ocurre además? Pues ocurre que, sin embargo, donde más gastamos, como veis en la gráfica que tenemos a nuestra derecha, es en los sistemas de salud, que va el 90% del presupuesto, mientras que en los estilos de vida solo invertimos el 1%. Yo os quería preguntar siempre, pues imaginaros cuando abrís el periódico y veis esta noticia. Un grave accidente aéreo en Irán, 176 muertos que viajan en un Boeing 737 ucraniano. Decimos, jolín, vaya tragedia, qué terrible. Bueno, pues esto me puede servir a mí como de introducción para el tema que voy a querer comentar ahora, ¿no? Y el tema que voy a querer comentar va a ser uno de los estilos de vida. Yo ahora trabajo en la unidad de tabaquismo, en la unidad especializada de tabaquismo de Oviedo y tratamos mucho pues, ayudando a fumadores a dejar de fumar. Y sabemos que el tabaco causa 60.000 muertes anuales en España. Es decir, cada día en España 6 asturianos mueren como consecuencia, en Asturias mueren como consecuencia del tabaco. ¿Qué significa esto? Es como si se estrellase un Airbus cada día mediano, lo que representaría la mortalidad de España. Sin embargo, nos impacta más la primera noticia de un accidente aéreo y no nos impacta tanto cuando
puede salir esta otra noticia de que mueren tantas personas con respecto al tabaco. ¿Cómo vamos a contaros las historias nosotros? Pues bueno, los vamos a contar a través de experiencias nuestras en nuestras propias consultas. Y voy a empezar yo con la historia de Juan. Juan es una persona de 56 años, trabaja como comercial, vive con su pareja y tiene 2 hijos. Parece que tiene un poquitín de barriguita, ¿no? Tiene un índice de masa corporal de 26,5, y que esto viene a equivaler diríamos, está con un poco de sobrepeso, tiene su pancita, ¿no? No practica ejercicio en el tiempo libre porque dice que, bueno, el trabajo, pues con lo que se mueve el trabajo que es suficiente, fuma desde los 15 años, ahora 25 cigarrillos al día y toma un vaso de vino con las comidas y los fines de semana pues suele salir por ahí a tomar con las copas. Fue a urgencias por el dolor de pecho, pero también le había comentado una vez el dentista que estaba empezando a tener problemas en la boca y que podía estar relacionado con el tabaco, por lo tanto, viene a nuestra consulta. Aquí lo primero que digo yo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué solemos hacer los sanitarios? Pues depende qué tipo de sanitarios. La pregunta que os haría es, ¿le reñimos? ¿Le decimos que tienes que dejar de fumar? ¿Es necesario que hagas deporte? ¿Tienes que dejar de beber? Hay que hacer dieta, perder peso. Mira, si no haces todo esto, vas a tener graves consecuencias por culpa del tabaco, del alcohol, porque el tabaco produce tal, bla, 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 bla. ¿Creéis que esto puede ser útil? Nosotros creemos que es un error, aunque a veces vosotros, los estudiantes, lo podéis ver en algún compañero nuestro, pues desde el punto de vista nuestro creemos del hecho de poder cambiar hábitos saludables que esto es un terrible error. Y es un terrible error porque cuando nosotros decimos tú debes bla, 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 ¿qué suele ocurrir? Que las personas lanzan o ponen enfrente lo que llamamos un muro defensivo. ¿Y qué hace una persona cuando tiene un muro defensivo? No nos escucha. Por lo tanto, no sería una buena idea aplicar esta teoría a la práctica normal. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que reflexionar entonces? Lo que tenemos que hacer es que la gente tenga motivación. ¿Y cuándo tiene la gente motivación? Pues hay que pensar que la gente tiene motivación, pero nadie está dispuesto a hacer un cambio si no ve que él va a tener un claro beneficio. Y además tampoco va a estar motivado porque nadie empieza un cambio si no cree que tiene claro que podrá hacerlo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que entrar en estos dos aspectos. Ver que la persona vea que tiene un beneficio lo que nosotros le estamos proponiendo y ver que esa persona va a poder conseguirlo. Por lo tanto, tenemos que hacer reflexionar. ¿Qué hacemos nosotros cuando una persona viene y dice que es fumador? Primero, saber lo que significa para él eso, porque es muy importante. Y nosotros creemos que la gente no significa para nada el tener un hábito saludable, no saludable. Pues sí, significa mucho. Entonces, nos es importante que sepamos qué es para él fumar, qué siente cuando fuma, qué siente cuando piensa en dejarlo, si le ayuda en algo, si le ha proporcionado experiencias positivas y negativas. Y fijaros lo que nos contestaba Juan. Juan nos decía, hombre, fumar me calma el estrés y la angustia. Qué alarmistas sois los médicos. Siempre nos estáis asustando con que os va a pasar esto y esto y esto. Yo creo que sois un poco exagerados y es para justificar vuestra profesión. También nos decía Juan, si soy joven, cuando cumpla los 50 o los 60, ya lo voy a dejar. Nos decía también, además, es que me gusta fumar. Lo asocio, además, esos momentos de relax por la noche, esos momentos de placer, y me ayuda a pensar, caray, si vosotros os ponéis a pensar también, diréis, jolín, a una persona que fumar le proporciona todos estos beneficios, no me extraña que le guste fumar. Y Juan además nos dice que cuando lleva mucho tiempo sin fumar, ¿qué le ocurre? Pues siente esto, lo que llamamos el mono, el síndrome de abstinencia. Encima Juan, cuando lleva mucho tiempo sin fumar, dice que tiene más mal humor, que se cabrea con mucha mayor facilidad. ¿Qué hace Juan para no tener el mono? Pues volver a fumar. Por lo tanto, esto también lo tenemos en cuenta. Y esto es debido a la dependencia física producida por la nicotina. Además, Juan nos decía, hombre, además me distrae mucho, siempre tengo algo en las manos, en la boca, algo con lo que jugar. Además, lo asocio también a momentos como puede ser tomarme un café o salir a tomar algo con mis amigos. Y nosotros esto lo tendríamos que tener también en cuenta cuando les estamos ayudando a dejar de fumar. Tenemos que poner siempre algo en su lugar, porque el tabaco está representando, y como veis hasta ahora nada más que hemos visto para Juan que le representaban cosas positivas. Y el miedo nos sirve porque él nos dice, es que sois demasiado alarmistas, ¿no? Vamos a ver si pasa. ¿Por qué empezaste a fumar tú, Juan? Dice, hombre, pues como casi todos, mis padres fumaban, además los colegas cuando salíamos parece que éramos un poco mayores y fumábamos, y después todos los actos sociales divertidos estaban relacionados con fumar. Juan sabe que es malo fumar, entonces ¿por qué fuma? Pues Juan fuma porque el tabaco es una conducta adictiva, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psicológico también.
produce una dependencia física debida a la nicotina. Produce también una dependencia, digamos, psicológica, porque lo asociamos a esos momentos de calmar el estrés o de relax. Y además es una conducta aprendida, porque decía Juan que desde pequeño veía que la gente fumaba. Y es muy importante cuando nosotros queremos ayudar a la gente a que cambie, en este caso, el estilo no saludable, como puede ser fumar, a dejar de fumar, entender al fumador. ¿Y qué significa? Es lo que llamamos nosotros validar. Y os voy a poner un pequeño cuento que, bueno, seguro que alguno de vosotros lo sabéis, ¿no? Vosotros imaginaros a una madre que vive con su hijo en plena naturaleza, en el bosque, y le va a decir a este sobre los animales por los que tiene que tener cuidado su hijo y con los que debe tener mucho, mucho cuidado porque son peligrosos. Y le dice, hijo mío, los animales más peligrosos y más fieros de todos son la gallina y el gorrión. Sin embargo, los menos peligrosos son el león y el tigre. Nosotros cuando lo oímos así decimos, oye, esta madre, ¿qué querrá? Que se coman a su pobre hijo. Pero si nos ponemos en el lugar de esta madre, decimos, así le dice la mamá gusano a su hijo el gusanito. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que ponerse en el lugar de la persona que nos está contando. En este caso, en el lugar del fumador. Perdón. Entonces, los motivos por los que fuma, y él se tiene que convencer, es decir, tenemos que intentar buscar que cada persona encuentre sus motivos para dejar de fumar, porque Juan hasta este momento los motivos que tenía solo eran positivos, no tenían negativos. Tenemos que hacerle ver si alguna vez no le llega el aliento, si le preocupa el dinero que gasta en el tabaco, si a veces se considera esclavo, pues como puede ser fumar fuera cuando hace mucho frío, o tener que salir a una hora de la noche porque no tiene cigarrillos, etcétera. Tenemos que buscar los motivos de cada persona. Y esto que estamos contando con el tabaco vale también cuando les queremos aconsejar una dieta o aconsejar que haga ejercicio físico, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? No imponer nunca el cambio. Y esto, para los que sois jóvenes y estáis empezando ahora en medicina, yo creo que es bueno que ya desde los primeros años lo tengáis en cuenta. Nunca impongáis los cambios a los pacientes. Preguntar si le gustaría hacer ese cambio. Así lo vamos a hacer que sea suyo. Tenemos que acostumbrarnos los sanitarios a decir adiós al tienes que y bienvenido al qué te parece. ¿Qué te parece? Sí, es muy importante y es como conseguimos nosotros en la unidad de tabaco y lo conseguimos también con otras actividades de estimulación de la vida sana. Ya lo decía Blaise Pascal en el siglo XVII, las personas se convencen generalmente más por las razones que descubren ellas mismas que por las que les explican los demás. Imaginaros, ya en el siglo XVII sabían mucho de cómo cambiar los hábitos. ¿Y qué hacemos nosotros entonces? Pues intentar motivar a todas las personas para que ellos se den cuenta de que el tabaco es malo para ellos y el dejarlo le va a conseguir beneficios superiores a esos que considera que él tiene como el tabaco. Como os digo aquí, la motivación es la gasolina de nuestro cerebro. ¿Y qué hacemos? Pues es lo que se llama la técnica de las 5 R's. Le vamos a dar una información relevante, vamos a definirle los riesgos, pero más que definirlos nosotros, que él los empieza a descubrir, le vamos a decir cuáles pueden ser los beneficios, es decir, aquellas recompensas que puede conseguir, que sea capaz de identificar qué dificultades puede tener, es lo que llamamos las resistencias, y cada vez que nos viene a la consulta, pues intentamos repetirle estos apartados. A ver, no sé, se me ha quedado ahí, sí. Una de las cosas también que le preguntamos para la primera parte, que es informar, es ¿cuántos componentes crees que tiene un cigarrillo? Componentes que pueden ser tóxicos o no. 100, 300, 2800. La gente dice, hombre, tantos no. Generalmente pocos, porque pone nicotina, alquitrán y poco más. Pues no, les enseñamos y les decimos que tienen 4700. De ellos son 200 venenosos y 43 cancerígenos. Imaginaros, aquí veis una relación de algunos de ellos, ácido acético, que es el vinagre, amoníaco. Les enseñamos pues, con estos gráficos que son muchos productos que consideramos que nunca nos meteríamos en nuestro cuerpo y, sin embargo, a través del tabaco les vemos con esta representación qué es ello lo que están haciendo. ¿Y cuáles consideramos que son muy peligrosos? Pues muy peligrosa es la nicotina, responsable de la adicción. Es importante el monóxido de carbono, que es el responsable de las enfermedades del corazón o cardiovasculares, y es importante el alquitrán, que es sobre todo el responsable de las enfermedades cancerígenas. ¿Qué riesgos tiene?
también decimos, pretendemos siempre que sea el fumador el que nos los diga, y si no, pues bueno, le podemos nosotros orientar a algunos de ellos, que producen muchas enfermedades. Casi todo el mundo además lo sabe, que puede producir cáncer. No es necesario seguir insistiendo en estos apartados, ¿eh? Las propias cajetillas nos lo dicen, con imágenes que pueden ser así, al principio repulsivas, después ya casi todo el mundo se llega a acostumbrar a ellas. ¿Y qué hacemos también para que la persona reconozca qué recompensas va a dar? Pues a veces una pregunta tan sencillita como preguntarle si le preocupa o no el tabaco, el hecho de fumar. Y lo hacemos con una pregunta como esta. ¿Cuánto te preocupa el tabaco? En una escala de 0 a 100, ¿cuánto dirías que te preocupa a ti? Generalmente la gente dice, hombre, pues me preocupa bastante. Mira, Juan lo que nos dijo es que le preocupaba 70 y nosotros le decimos, ¿y por qué te preocupa 70 y no 20? Es decir, ¿por qué te preocupa tanto? Si te gusta tanto, lo normal es que te preocupase poco, 20. ¿Qué conseguimos con esto? Que él nos vaya diciendo los beneficios. Dice, hombre, me preocupa porque yo ya sé que si dejo de fumar voy a respirar mejor. Aumentaré también el rendimiento físico. Además, podré recuperar el gusto y el olfato, porque me han dicho que con el tabaco se pierde el gusto y el olfato. También he oído por ahí que la gente dice que se le pone mucho mejor la piel, por lo tanto creo que se me mejorará la piel. El dentista me dijo que mejoraría mi problema de la boca, por lo tanto mejorará mi sonrisa. Además, seguro que ahorraré dinero, porque sí que me doy cuenta que estoy gastando mucha cantidad de dinero. En este caso, Juan estaba gastando 2.200 euros cada año, ¿eh? Además, hombre, seguro que seré más libre. Si hace fuera frío, no tendré que salir a fumar o no estaré pendiente de si tengo o no tabaco. Me va a dar libertad. Por lo tanto, nosotros con esa pregunta tan sencilla de cómo cuánto le preocupa el tabaco, hacemos pensar a esa persona en que él mismo identifique esos beneficios. Por otro lado, sabíamos que lo que no quiere es tener el mono, como decíamos antes, o tener. Por lo tanto, vamos a hacerle con otra pregunta, que es, decíamos también que nadie cambiaba si no creía que era capaz. Por lo tanto, les preguntamos casi siempre, ¿hasta qué punto te crees capaz de dejar el tabaco? Y aquí generalmente se consideran poco, porque ya lo intentaron, fracasaron muchas veces, suelen decirlo bajo, 30. Y nosotros aquí hacemos al revés. ¿Y por qué no 100? ¿Por qué no te crees que eres capaz? Y dice, hombre, ¿por qué? Empieza a decirnos qué dificultades puede tener él. Nos cuenta eso, lo que hablábamos antes, que tiene miedo al síndrome de abstinencia, al mono, que tiene miedo a ponerse nervioso, ansioso, de mal humor, etcétera. Y muchas veces también le preocupa. Además me ha dicho, mira, Pepito cuando dejó de fumar ganó 18 kilos, tengo miedo a engordar. Y en esto es lo que nosotros le vamos a decir, que muchas veces con una dieta saludable, bebiendo mucha agua, haciendo ejercicio físico, estos miedos y parte de estos problemas o dificultades que ve se van a minimizar. Lo que pretendemos nosotros con estas preguntas es quitarle los miedos a Juan. Que Juan, por su propio medio, se convenza de que lo mejor para él es dejar de fumar. Y le preguntaríamos a Juan al final, Juan, entonces, ¿estarías dispuesto a dejar de fumar? Lo que otra gente diría, ¿qué dejar? Hombre, él casi siempre lo ve así. La perspectiva que tiene el fumador dice, ¡uf! Está nevado y encima la montaña es muy alta. ¿Qué tenemos que decir nosotros? Pues que va a haber profesionales que le vamos a poder ayudar. Y entre todos sí que será mucho más fácil subir la montaña. Les decimos además que es muy importante que busquen de su entorno un cómplice, aquella persona que también siempre les estará animando en este cambio de hábito saludable. Todos hacemos las cosas mejor cuando alguien nos está dando ánimos diciendo que estamos en la línea correcta. Y además disponemos de tratamientos farmacológicos eficaces. Les contamos que existen parches, que existen chicles, que existen pastillas para dejar de fumar. Y utilizamos además terapias psicológicas, cognitivo-conductuales que se llaman, aparte de este tratamiento farmacológico, para que el camino sea mucho más fácil. En nuestra unidad tenemos la consulta individual, trabajamos también en la consulta en grupos con los fumadores. Por ejemplo, aquí veis un calendario que tenemos que consta de 9 sesiones. Las 3 primeras se prepara para dejar de fumar, el paciente puede seguir fumando, y las siguientes serían ya de seguimiento una vez que la persona deja de fumar. ¿Qué utilizamos además también? A ver si me ha quedado... Ay, sí, perdón. Pues utilizamos además ahora, y la pandemia nos ha servido de mucho estímulo, herramientas tecnológicas que se utilizan. Estamos usando hoy una de ellas para poder transmitir y comunicar a los demás. Pues nosotros la estamos utilizando también para ayudar a cambiar hábitos saludables. Así estamos utilizando el WhatsApp, utilizamos Internet para intercambiar con los pacientes mensajes, tenemos una página de Instagram, utilizamos también las videoconferencias, ahí veis a la compañera Raquel haciendo una de ellas, y tenemos incluso, nos hemos animado hasta hacer una página, digamos,
perdón, a ver si ahora no me va a salir, en YouTube, hicimos un canal en YouTube donde tenemos colocadas, pues eso, planes para dejar de fumar con el contenido de cada una de las sesiones para ayudar a las personas. Y hacemos incluso actividades con ellos también, como fue el participar en actividades saludables, como correr hasta una San Silvestre, incluso con medallas de algunos de los participantes de la unidad de tabaco. Actividades comunitarias, y eso. Y algunos de ellos hasta nos cuentan sus experiencias. Hola, ¿qué tal? Me llamo Juan. Raquel me ha pedido que grabe este vídeo en mi condición de exfumador. Hace 7 años que dejé de fumar y creo que no he hecho nada o pocas cosas mejor en mi vida, os lo digo de corazón. Es una satisfacción enorme dejar de fumar. Pues eso es una de las cosas que nos satisface mucho. Y no quería perder la oportunidad que tengo para difundirlo entre vosotros y para que lo comunicáis, el entrar también un poco en el tema de los nuevos dispositivos que hay ahora, ¿no? Lo que se llaman dispositivos electrónicos de liberación de nicotina y que nos están vendiendo como hábito saludable o hábito no dañino para la salud. Entonces quería aprovechar esta oportunidad que me dais para hacer una pequeña anotación, ¿no? Estamos hablando de los cigarrillos electrónicos, estamos hablando del IQOS y estamos hablando del Juul. Vemos que son diferentes diseños, pero con un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Hacer adictas a la población, hacer adictos a la nicotina. Entonces sí que le quitan parte de esas 4.800 sustancias, todavía tienen un montón de sustancias, como veis ahí las que ponen las calaveritas, son sustancias incluso cancerígenas y las otras se ha demostrado también que son dañinas para la salud, por lo tanto contienen sustancias tóxicas, incluso mortales. En Estados Unidos el año pasado hubo más de 33 muertos por el uso del cigarrillo electrónico. El otro dispositivo que tenemos es el que se llama IQOS, que viene de yo dejo el consumo normal de tabaco, de hablar en inglés, ordinary smoking, y ¿en qué se basa? En que como no produce combustión, sino que calienta solo el tabaco, el hecho de no producir la combustión tendría menos sustancias tóxicas, pero no eliminaría las sustancias tóxicas. No tiene humo, pero tiene vapor, y en este vapor sí que van sustancias tóxicas y más de que el 10% que dice Philip Morris que los fabrica. Y otro de los que está también de moda, aunque en España no tiene todavía mucha influencia, es lo que denominamos el Juul, que es muy utilizado sobre todo por escolares en Estados Unidos y viene a parecerse, como veis ahí, se parece a un USB. Es como si estuviésemos chupándonos un USB. Sin embargo, lo que estamos es administrándonos nicotina. Lo hay además de sabores, de mango, de menta, etcétera. ¿Qué conclusión quiero transmitiros de esto también? Que los dispositivos electrónicos de liberación de nicotina, primero, no son seguros, segundo, no se han demostrado que sean eficaces para dejar de fumar y tercero, en ningún caso ni los sanitarios deberíamos recomendarlos el uso de estos dispositivos. Y otro de los aspectos también muy importantes, y seguro que vosotros, que sois casi todos, bueno, todos seguramente, y parte de la audiencia muy jóvenes, son las famosas pipas de agua que están a disposición incluso, pues también se venden como muy beneficiosas. Se llega a creer incluso que el hecho de que el humo pase a través del agua y quedan las sustancias tóxicas. Pues está demostrado que tienen 125 veces más cantidad de humo inhalado por parte de los usuarios, que tienen 10 veces más monóxido de carbono, 2,5 veces más nicotina y alquitrán, y hoy en día además es una fuente de transmisión muy importante porque se está compartiendo muchas veces la boquilla y aparte todo el sistema de inhalación del humo. ¿Qué pretendemos hacer al final? Pues como dice este joven, sí, nosotros podemos, puede el fumador y podemos los que le ayudamos, es decir, los terapeutas. ¿Cuáles serían las ideas clave que tenemos que transmitir a la gente? Que nuestros pulmones están hechos para recibir aire. Nuestros pulmones, en el humo de cigarrillo, sabemos que contienen más de 40 sustancias tóxicas que pueden dañarlo. Además, la mitad de los fumadores de largo recorrido va a morirse o va a tener una enfermedad relacionada con este hábito y después sabemos que disponemos además de terapias efectivas para que ayudar a estas personas fumadores a abandonar su hábito. Además, el tabaco no va a aportar ningún elemento alguno para ser más feliz, más inteligente y más atractivo. ¿Veis lo que nos decía al final Juan? Que para él fue una de las cosas mejores que pudo hacer en su vida. Por lo tanto, podemos tener hábitos sanos, como además nos van a seguir contando a continuación, y además ser felices. Y aquí terminaría yo mi intervención y daría paso a la intervención de mi compañero Guillermo, el cual nos va a decir o nos va a tratar de contar si las actividades físicas
realmente nos van a poder servir y cómo podemos nosotros manejarlo. Es habitual que desde Internet, desde las tiendas especializadas de utillaje deportivo, de los gimnasios y de todas las revistas que vemos, incluso en la sala de espera de muchos profesionales, vemos que continuamente nos están diciendo la importancia y que todos tenemos que hacer deporte y ejercicio. Pues él nos va a contar varias cosas. Primero, de las evidencias que podemos tener científicas de si es beneficioso o no el ejercicio para la salud, y además de cómo nosotros podemos ayudarlo desde nuestras consultas. Por lo tanto, bueno, voy a dejar aquí ya a que entre Guillermo y que nos cuente a ver cómo podemos hacerlo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, José Manuel. Cuando quiera, Guillermo. Muy bien. Gracias, Raquel, por el mensaje también. Se ve bien, ¿no? Sí, perfectamente. Muy bien. Imagino que se me oye. Pues nada, me uno a... Guille, ¿no se oye? A ver, un segundín. Sí, sí. Pues, ¿no se me oye? Sí, sí. Ah, es que me decía José Manuel que no. Ah, igual se le silenció a él en un segundo, se le cortó. Pero sí, sí, se le oye. Vale, vale, muy bien. Bueno, pues nada, me uno a la gratitud de José Manuel a la Asociación de ADEMAS por invitarnos a médicos de familia a compartir con vosotros esta cosa y esta historia que con tanto sentimiento como ha expresado Paula, pues estáis organizando, ¿no? Uno de los hábitos y de los estilos de vida que más contribuyen a la salud es el ejercicio, ¿no? Y bueno, yo voy a dedicar en este tema dos aspectos breves, sencillos, pero que sí que me gustaría recalcar, ¿no? Uno es en qué manera el ejercicio contribuye a la salud de las personas, en qué diferentes ámbitos y qué diferentes facetas, algo que todos yo creo que sabemos, pero bueno, no está mal que repasemos y subrayemos. Y la otra parte es en qué medida los profesionales de la salud podemos contribuir a esto desde el sitio donde estemos, ¿no? De una manera más intensa, más especializada, más específica, pero yo creo que todos podemos hacer algo, ¿no? Primero voy a esbozar algunas de las contribuciones del ejercicio a la salud, contribuciones que están demostradas con evidencias científicas a lo largo del tiempo y que tampoco quiero yo ahora especificar, pero bueno, yo creo que, insisto, todos las sabemos, ¿no? La primera de ellas es que reduce el riesgo de enfermedades del corazón. Bueno, en el mundo occidental es la primera causa de muerte. Es decir, que lo hace de varias maneras alcanzamos este objetivo. Primero, porque reduce el riesgo de enfermedad coronaria ya de por sí mismo, aumentando el flujo de sangre al corazón, aumentando el flujo de oxígeno y mejorando el riego cardíaco. Y luego, de manera indirecta, porque el ejercicio reduce la presión arterial y aspectos que son también factores de riesgo vascular, como los triglicéridos y sobre todo, el colesterol. Otra de las cuestiones que hace el ejercicio es que nos controla el peso. Nosotros hemos vivido muchas veces cómo nos intentaban colar la venta de pastillas, la prescripción de pastillas para reducir el peso, cuando luego veías en los ensayos clínicos que conseguían lo mismo que un programa de ejercicio leve moderado. Andar tomando pastillas que luego se ha visto además que tenían muchos efectos secundarios, motivo por el cual algunas han sido retiradas, cuando teníamos ahí algo tan sencillo como el ejercicio y seguir una dieta, pues bueno, con no muchas calorías, ¿no? Al final es una cuestión de quemar más calorías de las que ingresamos, ¿no? Otro de los efectos beneficiosos del ejercicio es controlar los niveles de azúcar. Cuando hacemos un ejercicio, el músculo necesita glucosa y si esa glucosa la saca del hígado en forma de glucógeno, que es el acúmulo de glucosa, y de la glucosa de la sangre para
para producir ATP, que es la energía que necesitamos en el músculo, pues de esta manera controlamos los niveles de azúcar. Se van a beneficiar sobre todo los pacientes con diabetes tipo 2, pero también otros pacientes, aquellos que tienen glucemias basales alteradas, de forma que disminuye mucho menos el riesgo de hacer diabetes, y las personas que tienen, por ejemplo, un cuadro como el síndrome metabólico. Es decir, va a contribuir de esta manera a mejorar de una forma muy importante la salud. Estamos hablando de factores de riesgo que, como contaba José Manuel al principio, son responsables de un gran número de muertes y de enfermedades que causan mucha discapacidad y mucho sufrimiento, ¿no? No lo contó José o lo contó solo muy de pasada, pero ayuda también a dejar de fumar el ejercicio, de muchas maneras, ¿no? Reduciendo la ansiedad, la angustia que nos produce estos primeros días del tabaco y luego reduciendo también a veces algunos de los síntomas de abstinencia. Un efecto beneficioso del ejercicio también es que todos sabemos que bueno, cuando se deja de fumar hay una media en función de la edad de personas que ganan algunos kilillos de peso, ¿no? Bueno, pues el ejercicio también limita, en cierta forma, este aumento de peso que a veces también nos preocupa y hay que reconocerlo, ¿no? Hacer ejercicio mejora la salud mental y el estado de ánimo de muchas maneras, ¿no? Como comento ahí, pues reduciendo el riesgo de síntomas de ansiedad, a veces de síntomas depresivos, de malestar, de empeoramiento del estado de ánimo y en consecuencia, pues mejorando la autoestima y la confianza, ¿no? Pero va mucho más allá y hay pruebas de evidencias que dicen que de alguna manera lentifica el deterioro cognitivo asociado a la edad, la práctica del ejercicio, y pruebas de que mejora la atención y la concentración. Algo que yo creo que todos ya sabéis, que los que me estáis escuchando, la práctica del ejercicio aumenta la densidad mineral ósea. Es una de las causas a veces, mucho más adelante, de fracturas. Pues una práctica regular de ejercicio aumenta también la masa muscular y aumenta la fuerza. Hay estudios muy curiosos con imágenes de TAC impactantes en las cuales se comparaba, imaginaros, un corte de un muslo de un atleta de alta competición con una persona mayor que no hace ejercicio. En la persona mayor se ve un aumento de grasa espectacular y apenas muy poquito hueso, lo que llamamos, muy poquito músculo alrededor del hueso, estos estados que llamamos de sarcopenia, ¿no? Bueno, pues coges a esta persona mayor, la sometes a un entrenamiento no solo aeróbico, sino de fuerza, y una persona de 80 años puede llegar a tener el mismo muslo que un atleta de 30 años que hace entrenamientos muy intensos, ¿no? Y esto es uno de los grandísimos beneficios de cara, a lo mejor no ahora, cuando a vuestra edad, que sois jóvenes, sino en un futuro. En esta imagen lo que queríamos era enseñaros, en las líneas continuas están las personas, bien hombres, bien mujeres, que no hacen ejercicio. Y en las líneas punteadas, aquellas personas, hombres y mujeres, que sí hacen ejercicio. Como veis, en las líneas punteadas respecto a la línea continua de cada color, se prolonga ese punto de lo que llamaríamos riesgo de fractura, pues, por osteoporosis, ¿no? Es decir, que aparte de lo que es la dieta, aparte de lo que es una toma regular de sol, el ejercicio disminuye el riesgo de fracturas de origen osteoporótico tanto en hombres como en mujeres. Si desplazamos ese riesgo a 90 y pico años, pues bueno, lo más probable es que muchas personas nunca tengan una fractura patológica. Algo que también está muy estudiado por la Asociación Americana de Cáncer, por sociedades de la Europa Occidental respecto al riesgo de cáncer. Hay cánceres como es la mama, como es el colon, como es el endometrio, linfomas, mielomas, por ejemplo, que ven reducido su porcentaje en personas que practican ejercicio. Imaginaros que la mama y el colon, que por ejemplo son el número 1 y el número 2 en las mujeres, y el colon es el número 2 en los varones, pues disminuyen hasta un 6, un 8% su incidencia en personas que practican ejercicio frente a personas que tienen una vida sedentaria, ¿no? En casos de, por ejemplo, de hepatocarcinoma, se ve una reducción de hasta el 18% en cuanto a la incidencia de cáncer de hígado, ¿no?
Y algo que también nosotros vemos mucho en nuestras consultas de atención primaria es las caídas en personas mayores. Estamos acostumbrados a que nos quieran vender fármacos, nos quieran vender intervenciones, por ejemplo, en el caso de la osteoporosis, para disminuir la osteoporosis y así disminuir las fracturas de cadera. Una persona mayor que de repente se rompe la cadera es un antes y un después en su vida y en su calidad de vida, ¿no? Bueno, pero lo que hay que hacer realmente es evitar que se caigan, ¿no? Aparte de de unas cuantas medidas arquitectónicas en su casa, como reducir, pues bueno, alfombras deslizantes, verdaderas trampas que a veces hay en los pasillos de las casas, con mesitas, con muebles inservibles. Otra de las cosas que hay que hacer es fortalecer su equilibrio, que aumente su fuerza, de forma que, bueno, el riesgo de caídas y luego una fractura secundaria pues sea muchísimo menor, ¿no? Está también demostrado, yo creo que esto todos lo hemos podido comprobar en nuestra propia carne, que dormimos mucho mejor cuando hacemos ejercicio que cuando no lo hacemos. Tanto el tiempo que tardamos en empezar a dormir como lo que es la duración del sueño. Y algo que está ahí, pues mejora también las relaciones sexuales. En cuanto, sobre todo en varones, está comprobado que lo que es la disfunción eréctil es mucho menor en personas que hacen ejercicio y es de menor intensidad. Y en cuanto a las mujeres, pues aumenta también la excitabilidad. Bueno, es otro beneficio que está ahí, ¿no? Es decir, con todo este panorama que os estamos dibujando, una de las cosas que hace el ejercicio es aumentar la duración de vida. Y una de las cosas que sabemos es que está cuantificado por la Organización Mundial de la Salud que el sedentarismo, es decir, las personas que no hacen ejercicio, llevan consigo el cuarto factor de riesgo de morir por causas no externas. Esto son algunas de las bondades del ejercicio que yo creo que, bueno, en este sentido existe consenso, insisto, por todas las organizaciones de salud. En España, la que más se preocupa de este tema o que más tiene sistematizado todos los estudios, a imagen del Canadian Task Force o del USA Task Force, es el programa de actividades preventivas y de promoción de la salud y lo tiene súper estructurado todo esto. ¿Qué recomendaciones a partir de esto que comentamos podríamos hacer y cuáles son las evidencias disponibles? Bueno, en esto hay muchas opiniones. Como decía José Manuel al principio y dejaba entrever, vamos mañana al dentista y nos encontramos con una revista, un Cosmopolitan o cualquier revista o en el Sálvame y todo el mundo sabe de ejercicio, todo el mundo recomienda, todo el mundo da su consejo, ¿no? Bueno, hay diferentes opiniones, es cierto, pero hay algunas que están más consolidadas que otras. Y nosotros lo que sí queríamos era transmitiros algunas de estas que gozan de muchas mayores pruebas en la literatura científica. Bueno, una de las recomendaciones os las ponemos ahí, ¿no? Se aconseja más de 150 minutos semanales de actividad moderada o más de 75 minutos semanales de actividad vigorosa. Esto es un consejo de ahora, del 2019, que también tiene correlación con este otro. Una de las recomendaciones actuales es practicar ejercicio más de 30 minutos al día de una actividad moderada. La actividad moderada aquí, de donde sacamos esta cifra, especificaban que significaba hacer algo al 60-85% de frecuencia cardíaca máxima, y en otros textos dicen que actividad moderada es caminar un poquito rápido y actividad un poco más vigorosa sería el equivalente a correr. Cuando hablamos de moderado y de vigoroso, tiene este significado. Recomendaciones actuales, cosas prácticas que podemos recomendar a nuestros pacientes y a nosotros mismos cuando nos pasamos largas tandas de trabajo, de estudiar, es que no hay que estar sentado durante mucho tiempo, que hay que levantarse cada 20-25 minutos y hacer algunos pequeños ejercicios. Eso cuando se tienen 20-22 años, bueno, no le damos importancia, pero cuando tenemos una persona mayor frente a nosotros, y nosotros en nuestro papel de agentes de la salud no debemos desaprovechar esas ocasiones para dar pequeñas mini píldoras que puedan significar un mayor bienestar. Otra de las cosas que podemos hacer es, y esto es bastante, no es que sea polémico, pero bueno, sí que hay muchos estudios, ¿no? Que es aprovechando cualquier visita por cualquier otro motivo, recomendar
la práctica de actividad física, ¿no? Y de ejercicios o de deportes. Son cosas distintas, pero vais a tener una charla muy específica sobre esto y no queríamos meternos en algo que os van a explicar con mucho más detalle, ¿no? Y sobre todo, hablamos aquí de perseverar sobre todo en los adolescentes, ¿no? Poner el acento ahí porque se sabe, el PAPS lo refleja en sus últimas recomendaciones, el programa este que os comentábamos de promoción de actividades de la salud, que curiosamente hay un porcentaje muy grande de adolescentes, hasta el 80%, sobre todo mujeres, que prácticamente no tienen ningún tipo de actividad física, ¿no? Y curiosamente, además, en los países con mayor nivel de ingresos económicos, con estatus socioeconómico más elevado, el porcentaje de adolescentes que no hacen ejercicio es mucho mayor. O sea, que sería una población incluso más vulnerable, ¿no? Otra pregunta que nos hacemos es ¿aconsejar o prescribir? ¿Qué es lo más eficaz de esas dos cosas? ¿Qué es lo más eficiente? ¿Quién lo tiene que hacer, ¿no? Bueno, pues en esto hay una gran revisión de la literatura. Aconsejar todos podemos entender, ¿no? Ese consejo, oye, hay que hacer más ejercicio, hay que moverse, acuérdate de pasear. Y prescribir, se dice que deberíamos prescribir el ejercicio igual que prescribimos un medicamento, con una dosis, con un intervalo y con una duración. Y por supuesto, ¿qué es lo que prescribimos de ejercicio, ¿no? Igual que si fuera un medicamento, ¿no? Bueno, pues muchos estudios donde se comparaban este tipo de intervenciones, el consejo frente a la prescripción o el consejo frente a no hacer nada, pues realmente dar consejo no os creáis que es muy eficaz si no es personalizado. Esta es la primera conclusión que tenemos. Y además que se debe mantener a lo largo del tiempo. Si damos un consejo y no lo mantenemos, al cabo de 6, 8 meses, las personas que recibieron ese consejo están en el mismo nivel que aquella persona que no recibió ningún tipo de consejo. Es decir, tiene que tener dos condiciones para que sea eficaz. Que sea personalizado, ya lo comentaremos un poquito más tarde, y que sea mantenido en el tiempo, ¿no? Y prescribir es eficaz, como os decía, pero tenemos que hacer lo mismo, hacer un buen seguimiento. Es más eficaz que dar consejos, pero tenemos que decir qué es lo que queremos que haga el paciente, cada cuánto tiempo, en qué dosis y sobre todo irlo manteniendo esa prescripción a lo largo de las semanas y de los meses, ¿no? Esa individualización tiene estos contenidos, ¿no? Tenemos que saber cuál es el nivel del que partimos, cuantificar la actividad física que hace ese paciente, conocer la patología de base, conocer cuál es un poquito su biografía y conocer en qué estadio de motivación se encuentra. Ya lo dejó caer antes José Manuel. Esto es muy, muy importante, como vamos a ver en este esquema, ¿no? Cuando una persona, bueno, pues está en una fase en la que no le importa hacer ejercicio, no quiere, vive bien como es en su estado actual, es sedentario, lo único que podemos es dar un consejo y dejar nuestras puertas abiertas para que en cualquier momento que él quiera plantearse un cambio, note que estamos ahí para ayudarle, ¿no? Cuando esa persona está en otro momento diferente de su vida, es decir, que ya nos empieza a pedir ayuda o empieza a hacerse preguntas, es cuando ya está indicado hacer una prescripción individualizada, como os comentaba antes, ¿no? Y las personas que están físicamente activas, que hacen ejercicio, lo que sí nos tenemos que preocupar cuando les preguntamos es pues reforzar, mantenerlo y ayudarles a mantener ese estado de vida que, como veíamos al principio, va a conllevar mucha más salud, ¿no? No sé por qué ahora no pasa la diapositiva. Vale. Es decir, uno de los mensajes que os queríamos transmitir es que prescribir ejercicio debemos hacerlo de forma individual, considerando la biografía de cada persona, porque si no lo hacemos así, estaremos diciendo, como decía José Manuel, hay que, y no tenemos en cuenta pues, la piel y la mochila que cada persona cargamos. Bueno, yo creo que me he ido bien de tiempo. Muchas gracias por vuestra atención y muchos ánimos en lo que viene. Habéis elegido la mejor profesión, o sea que adelante. Bueno, ahora me toca a mí. Voy a compartir pantalla, a ver si podemos. Venga, vamos allá. Bueno, en primer lugar, presentarme, soy Rubén, soy médico de familia y realizo fundamentalmente una labor asistencial en el Centro de Salud de Grau.
Quiero también agradeceros la invitación a 3 médicos de familia, fundamentalmente asistenciales. Tenemos también otras ocupaciones, pero somos fundamentalmente asistenciales. Yo creo que es una cosa que hay que tener en cuenta. Yo no voy a dar tantas evidencias como ha dado mi compañero. Yo quiero que aquí durante estos 10-15 minutos hagamos un viaje un poco de Espera, reflexión. Rubén, un segundo. Es que no Bien. sé qué he hecho y solo se me ve a mí y no se ve su pantalla, creo. O por lo menos en la grabación. Ay, que no lo sé. A mí me sale que veo la pantalla, ¿eh? Ah, si pueden comentar la gente por el chat. Se ve Si ven la se ve la pantalla pantalla, ¿eh? compartida. Sí, Paula, se ve. se ve la pantalla. Vale, vale. Entonces lo lié solo para mí. Perfecto, ¿Puedo- vale. Perdón, ¿eh? ¿Puedo seguir, Paula? Sí, perdón. Nada, nada, venga, no te preocupes. Bueno, yo no tengo tantas evidencias como se han presentado José Manuel y Guille. Quiero que reflexionemos todos un poco y lo reflexionemos a partir de un caso de mi consulta. He cambiado el nombre. Os presento a Andrés. Andrés tiene 21 años y estudia medicina. Acudía un día a consulta porque me comentaba que ya no podía más. No podía dormir, a veces temblaba, incluso lloraba con facilidad. Me comentó que no sabía si era capaz de acabar la carrera. Sentía pavor antes de cada examen. Siempre había sido un buen estudiante, de los mejores de su clase, pero notaba que todos sus compañeros eran mejores que él. No tenía tiempo para nada. Solo te podía estudiar. Había ido poco a poco abandonando todas sus actividades sociales porque no llegaba, solo tenía tiempo para estudiar. En casa todo el día estaba cabreado, irritado, saltaba a la mínima. Incluso a veces cuando estudiaba me comentaba que tenía un deseo imperioso de comer algo dulce y lo hacía con compulsión. Eso determinaba que incluso había engordado y que no le gustaba su imagen. Quería tenerlo controlado todo, pero no podía. Hombre, todos hemos tenido estos sentimientos, estas emociones en mayor o menor medida. Yo mismo podía haber sido Andrés. Yo dudé en tercero si podía acabar la carrera. Entonces, bueno, no sé si os habéis dado cuenta que valoramos más el cuerpo que nuestra salud psicológica o emocional. Pensar esto, pasamos más tiempo atendiendo a la higiene de nuestros 32 dientes que a nuestra higiene psicológica. Y además que nos lo enseñan desde pequeñitos. Nuestros padres nos dicen, tienes que lavarte los dientes 3 veces al día. Si te haces una herida, la desinfectas para que no se infecte y te pones una herida. Pero alguien nos enseña cómo curar nuestras heridas emocionales. Cuando a lo largo de toda nuestra vida probablemente tengamos muchas más heridas emocionales que físicas. Y heridas emocionales hablo como la soledad, el desengaño, el fracaso, la tristeza, que esas nos pueden crear un hándicap realmente y afectar de modo importante. Bueno, todos estamos de acuerdo que la vida es maravillosa, pero ver qué frágiles. Somos jóvenes hasta que dejamos de serlo. Caminamos elegantes, incluso sexys por la calle, hasta que un día nos damos cuenta de que somos invisibles. Discutimos y peleamos con nuestros hijos hasta que un día el espacio que ocupaban en casa está vacío y ya ellos han empezado su vida fuera de nosotros. Estamos sanos hasta que un día nos golpea la enfermedad. Entonces, navegamos en un mar de incertidumbres. Vamos a reflexionar un poco de algunas heridas que yo llamo psicológicas. Solemos negar los sentimientos. Y una cosa os digo, negar un sentimiento no funciona. Pensarlo, ni a nivel individual, ni familiar, ni colectivo. Otra cosa, dejar a un lado, apartar un sentimiento tampoco funciona, porque se aviva, se crece, se amplifica. Los sentimientos son como esa tarta de chocolate que está en la nevera, que ya has comido 2 pedazos, pero te sientes necesidad de coger la cuchara y pegarle otro pedazo.
Los sentimientos están ahí, viven con nosotros y lo que hacemos muchas veces es negarlo. Tampoco nos gusta compartirlo con otros amigos. Somos los maestros de estar bien. Cuando algo nos pasa y nos pregunta, ¿qué tal estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo voy a estar? Bien, bien. Incluso alguien nos felicita por lo bien que llevamos las cosas. Oye, desde que murió tu padre, qué bien te veo. Y luego llegas a casa y en tu soledad te desmoronas. Otra herida psicológica, el fracaso. Todos respondemos de manera distinta al fracaso. Hay gente que dice que más o menos tenemos predeterminado una serie de sentimientos o emociones que se ponen en marcha ante un fracaso. La gran diferencia entre unos y otros es que algunos, esos sentimientos ante un fracaso, te convencen de que no eres capaz y tú te lo crees. Y entonces, cuando estás convencido y te lo has creído, al menor revés, vas a abandonar cualquier actividad o ni la vas a empezar. Y es por eso que muchas personas no desarrollan todo su potencial porque su mente les ha convencido de que no son capaces. Y entonces, bueno, fracasar es normal, sentirse triste, apenado, pero tenemos que intentar controlar esos sentimientos de impotencia. Nuestra mente no es ese amigo compasivo que todos tenemos. Nuestra mente es un poco un amigo irascible. Unas veces nos apoya, pero minutos después nos castiga. El rechazo. Ser rechazado es extremadamente doloroso. Imaginaos esta situación. Dos personas se conocen por estas plataformas online y un día deciden verse presencialmente. Una de las dos, en último momento, dice, no voy a ir. Quizá no es el momento, quizá me precipite. La otra persona, al verse rechazado, va y hace una llamada a su mejor amigo y su mejor amigo le dice, pero Rubén, ¿tú qué te esperas? ¿Con esa calva y esa barriga? ¿Quién demonios va a querer salir con un perdedor como tú? ¿Alguno tenemos ese amigo? No. Ese amigo son nuestras mentes, somos nosotros mismos. Donde ya nuestra autoestima está bastante lesionada, ¿por qué nos damos una paliza? No sé. ¿Tendría sentido que cuando tú te haces una herida en el brazo, cojas un bisturí y abras todos los bordes? No lo tiene. La soledad. La soledad es otra herida psicológica muy profunda. Nos hace que distorsionemos nuestras percepciones. Nos hace pensar que los demás no están tan pendientes de nosotros como realmente lo están. Y encima, como tenemos miedo a ser rechazado y al dolor, no pedimos ayuda. La soledad es subjetiva, nos hace miserables. Si alguien ha quedado en llamarte y no te llamas, tú no lo llamas por tu orgullo. Entonces, bueno, la soledad está demostrado que aumenta probablemente la probabilidad de muerte temprana, probablemente aumente la tensión arterial, afecta el sistema inmunológico. Yo creo que incluso en mi consulta, es uno de los problemas más prevalentes, quizá de la misma importancia que el tabaquismo que os encontraba José Manuel. Todas estas heridas psicológicas determinan que la depresión sea la principal causa de discapacidad a nivel mundial, más que cardiopatía isquémica, más que el cáncer. Porque encima nosotros no toleramos en nosotros mismos tener esto que llamamos malos pensamientos, la ira, la tristeza, el dolor. Y encima lo hacemos con las personas que más queremos. Nada, quítatelo de encima, todo está en tu cabeza. Vivimos quizás la tiranía de la positividad. Siempre hay que ser positivo. Para todo hay que ser positivo. Incluso le decimos a un paciente que le acabamos de diagnosticar del cáncer que tiene que ser positivo. Pero ¿cómo demonios va a ser positivo en ese momento cuando lo acabamos de diagnosticar del cáncer? Entonces, yo creo que nos falta cierta higiene emocional, igual que le hacemos la higiene física. Hombre, lo que os decía, tenemos que cultivar la autoestima
ante un rechazo, no lesionarnos más. Si estamos solos, tenemos que intentar buscar la solución a esa soledad. Tenemos que cambiar esos hábitos que son insalubres. Y el más frecuente es el rumiar, el rucar, como decimos en Asturias, repetir. Cuando somos rechazados o algo nos ha hecho daño, repetimos la acción cientos y cientos de veces a ver dónde estuvo exactamente el punto de nuestra equivocación. Y eso es agotador. ¿Qué tenemos que hacer cuando rumiamos? Por intentar buscar una distracción de 2 minutos, consigue romper este hábito de rumiar. Por tanto, cuando tenemos esos pensamientos que nos perturban, tenemos que buscar distraernos en otra actividad. Suena fácil, evidentemente que es difícil, pero hay que hacerlo y hay que hacer, por tanto, ejercicios emocionales. Y yo os voy a presentar aquí 2. Primero, escribir vuestros sentimientos. Establecer una correspondencia íntima y personal con cada uno de vosotros. Pero aquí las palabras son muy importantes. No es lo mismo estar estresado que estar decepcionado. No es lo mismo estar estresado que estar convencido que me he equivocado de carrera. Las emociones están ahí, son datos, no son directrices. Nos conviene observarlas y las podemos escribir. Otro ejercicio. Yo os propongo hacer relajación, mindfulness. Existen multitud de aplicaciones online. 10 minutos, 15 minutos de relajación al día son suficientes para que te descargues de esa activación fisiológica y emocional y afrontes el día mucho más protegido. Tenemos un amigo común, tanto Guille como José. Guille tiene la suerte de trabajar con él, que dice una obviedad, que el cuerpo humano necesita nutrientes. Esto es una obviedad, evidentemente, pero la base de su tesis es que el nutriente más importante del ser humano es sentirse querido. Y sentirse querido por los demás, pero también por nosotros mismos. Si yo cuando estoy solo tomo la iniciativa para intentar romper esa soledad, si cuando cultivo mi autoestima en un rechazo, si intento controlar los pensamientos negativos, los pensamientos ansiosos, intento resolver el problema, estaré realizando esa higiene emocional y probablemente me sentiré mejor conmigo mismo. Hace más de 100 años la gente se empezó a preocupar por su higiene personal, que junto con el saneamiento y la cloración de las aguas hizo que la esperanza de vida aumentase de forma relevante. Yo no estoy seguro, no os lo puedo prometer, que con esta higiene emocional vaya a aumentar la supervivencia. Pero si os imagináis un mundo con menos soledad, menos depresión, que todos estuviésemos un poco más a gusto con nosotros mismos. Sé que es difícil, hay que practicar y hacer los ejercicios que comentaba Guille, pero bueno, es labor individual y colectiva. Únicamente os animo a poneros a ellos. Os dejo con este mural de Banksy. Banksy es un grafitero cuya identidad no se conoce y es que de vez en cuando nos regala estos murales tan maravillosos. Este es un mural que lo hizo en honor a los sanitarios del coronavirus. Nada más, muchas gracias y bueno, estamos los 3 dispuestos a responder a las preguntas o bueno, sí, estamos en tiempo que consideréis. Voy aquí todo dejar de compartir. Bueno, pues muchas gracias a los 3 y muchas gracias Rubén porque esta charla con los tiempos que corren es muy importante. Y también en el contexto en el que estamos, que muchos de los asistentes son estudiantes de medicina, seguro que más de uno se pudo sentir identificado con el ejemplo al principio. Voy a parar de grabar y ahora mismo comenzamos con la ronda de preguntas. Tenemos 10 minutos.